Hola, buenas noches. Todavía aquí me avisan, por favor, si pueden ver mi imagen. Yo no me veo. Ok, ahí sí. Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un maravilloso fin de semana. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Quiero que comencemos orando para que así vayamos dando tiempo a varias personas que me han escrito que están teniendo varios inconvenientes para llegar a sus casas. Entonces oremos para que todo tropiezo sea quitado del camino y que nosotros podamos iniciar la clase de hoy y dar cumplimiento a la asignación que tenemos para el día de hoy. Señor, quiero darte gracias por cada persona que tú has puesto en ella el querer, así como también el hacer, de poder comunicarse, de poder conectarse y de poder, Señor, sentarse en este momento a poder aprender de tu palabra. Te pido que quites toda piedra de tropiezo que pueda estar entorpeciendo, Señor, el procedimiento, la actuación, la determinación y la decisión que cada persona ha puesto, Señor, en poderse conectar. Sé tú, Señor, glorificándote en esta noche, sé trayendo palabras de refrigerio, sé tú trayendo palabras de ánimo, sé tú trayendo ideas nuevas para que nosotros podamos ser vivificadas en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, te pedimos que esto no sea un tiempo eh, de puro conocimiento, sino que sea un tiempo de revelación, que Cristo sea revelado, que puedan ser derrumbados en nuestras mentes, en nuestros ojos espirituales, que se caigan velos que nos impiden ver a Cristo y que nos impiden ver la palabra revelada, de manera que podamos avanzar a los lugares que tú nos has llamado a avanzar y el que nos has llamado a ir y a proseguir. Señor, bendigo cada familia, las que están conectadas en este momento, así como aquellas también que han de conectarse en un tiempo futuro y van a poder tener acceso a este material. Santifica, Señor amado, todas las palabras que van a ser explicadas. Te pido que libres esta enseñanza de todo espíritu de error, de todo espíritu de confusión y que nosotros podamos ser instruidos por Cristo mismo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Oro, Señor, para que venga un espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de revelación, manifiesto en esta hora y en este tiempo. Padre, te pido que seas tú cubriendo este tiempo donde vamos a estar reunidos con tu presencia. Envía ángeles, Señor, a aquellos lugares donde necesitamos intervención angelical, de manera que sean evadidos, quitados y desarraigados toda forma de oposición territorial que quiera impedir, Señor, que las familias se conecten, que las madres se conecten. Padre, queremos en este momento darte gracias, dale gracias a Dios ahí donde tú estás, porque eres bueno, porque su misericordia se renuevan cada día, porque su fidelidad es eterna. Gracias, Señor, porque nada nos falta y estamos completos en Cristo Jesús. Que la llenura de tu Espíritu empiece ahora a inundar nuestra vida. Oro, Señor, para que nuestras almas sean prosperadas en esta hora. Oro, Señor, para que todo corazón que está cansado, atribulado, triste, Señor, pueda en este momento encontrar el reposo en Cristo, encontrar el camino hacia los lugares deleitosos en Cristo, aún en medio de las circunstancias que se puedan estar viviendo. Te pido, Señor, que sean nuestros corazones alegrados, que haya una alegría en nuestra alma porque podamos ver la transformación que tu palabra está trayendo. Señor, satúranos con tu amor en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a compartirles un poco eh, lo que fue la clase pasada. Voy a hacer un pequeño resumen antes de entrar al tópico principal que se va a tratar en este día sobre los 4 montes de oración de Jesús. Y ya les voy a explicar por qué ese nombre. Pero haciendo un poquito de énfasis a lo que fue la semana pasada, nosotros hablamos sobre lo que era avivamiento. Y recuerdo que compartí con ustedes algo que encontré, que investigué de diferentes definiciones que me gustaron de avivamiento y las puse juntas. Y dice así: avivamiento es revivir. Significa volver a la vida, es una activación al pensamiento creativo, es vigor, vitalidad,
fuerza o una condición de algo que está floreciendo. Es un movimiento que trae celeridad, restauración y renovación. Esa palabra me gustó mucho y te la voy a repetir. Si tú estás anotando, es bueno que anotes esta definición de avivamiento que dimos la semana pasada. Es un movimiento que trae celeridad, restauración y renovación. ¿De qué? Renovación de la esperanza, para que así nosotros podamos ver cómo las cosas rejuvenecen, se reactivan, resucitan y se rehabilitan, llámese una persona, llámese una casa o llámese una nación. Así que creo que definitivamente muchos de nuestros hogares o nuestras vidas personal de intimidad con Dios siempre vamos a estar en una constante búsqueda o la necesidad de que se produzca un avivamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se produce un avivamiento? Y eso lo hablamos la clase pasada. Un avivamiento se produce cuando es tiempo de una intervención divina. Y hablábamos sobre diferentes escenarios donde se producían avivamientos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hablábamos específicamente y nos detuvimos a estudiar mucho la hora novena y explicábamos cómo esa hora en especial era un momento donde en medio de, mientras se oraba, mientras se hacía el proceso de intercesión, se producía un efecto radical de cambios y de avivamiento. Pero aprendimos un principio la semana pasada y aprendimos que antes de que se produzca un avivamiento debe levantarse un clamor. Y si tú quieres, tómale foto a esta pantalla o escribe esto, porque cuando nosotros escribimos retenemos más. Antes de que se produzca un avivamiento, primero debe levantarse un clamor, es decir, que para poder ser avivadores, primero debemos aprender a ser intercesores. Para poder ser, voy a repetirte esto, para poder ser avivadores, primero necesitamos aprender a ser intercesores. Y muy probablemente muchas de nuestras casas necesitan un avivamiento de un tiempo de intervención divina que traiga un revivir espiritual, emocional y físico, pero tú vas a notar que la clase pasada nosotros hicimos especial énfasis en que las características de todos estos movimientos e intervención divina era que en medio de la destrucción, en medio de la calamidad, del sufrimiento, se levanta un intercesor que nosotros en ese momento categorizamos como un intercesor de la hora novena. Y la hora novena puede representar ese momento de mayor calamidad donde la oración eficaz va a provocar la respuesta del cielo. Entonces, esto es muy importante para nosotros poder tener un preámbulo para esta clase. También dijimos algo sobre la hora novena. Tienes que ver esta clase si no la has visto. Y hablábamos sobre los efectos, 10 efectos que la intercesión debe producir. Te los voy a leer para que los puedas tener. Y estos 10 efectos se caracterizan con que se acaba la sequía espiritual y el avivamiento trae cielos abiertos. Tu familia será influenciada por la cultura del reino, poseerá un carácter distintivo de santidad. La oración traerá una activación angelical. Tu testimonio será un portal de avivamiento, se desatará una gracia sobrenatural para salvar tu casa. Se desatará una unción evangelística para alcanzar al perdido. Es tiempo de reconciliación y del poder de la resurrección. Es tiempo de encuentros de reino y donde Dios responderá a los anhelos de tu corazón. Tiempo de restauración de la visión profética. Tiempo donde los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esos son los 10 efectos. Si tú tienes duda y tú quieres el desarrollo de cada uno de esos 10 efectos, lo vimos la clase pasada con mucho detalle. Pero ahora queremos hablar un poco sobre los lugares altos, porque muchos de los ejemplos que dimos la semana pasada, nosotros estuvimos exponiendo sobre diferentes lugares donde se produjo una oración específica en una hora específica, en este caso la hora novena. Y muchos de esos lugares tenían una locación geográfica y esa locación geográfica eran los montes, eran los lugares altos. Y bíblicamente los lugares altos son lugares que tienen mucho significado. Tienen un significado
espiritual, por supuesto, y tienen un significado físico. Desde un punto de vista físico, vamos a decir, desde un punto de vista físico, estratégico, militar, los lugares altos son los lugares que te permiten colocarte en una posición de ventaja para poder entender por dónde viene el enemigo, cuál puede ser el ataque del enemigo, pero espiritualmente también tiene un significado muy importante porque representa como que el lugar más alto de la ciudad y representa ese lugar de prioridad. En el Antiguo Testamento o en las antigüedades y aún hoy en día, nosotros podemos darnos cuenta que muchas de las religiones paganas utilizan y emplean los lugares altos o los montes como lugares donde presentan y hacen ofrendas y hacen sacrificios a sus diferentes ídolos, a los diferentes sí, a los diferentes ídolos que ellos adoran. Entonces los lugares altos en una ciudad traen una demarcación demográfica que muchas veces trae exaltación a la idolatría, exaltación al paganismo. Los lugares altos también representan ese lugar, bíblicamente hablando, que representa el lugar de la herencia, un lugar de herencia. Si tú miras la historia de David, cuando él logró establecer el tabernáculo, lo que conocemos como el tabernáculo de David en el monte de Sión, luego de conquistar la fortaleza de los jebuseos, ahí te das cuenta que el lugar alto representaba ese lugar de descanso donde la presencia de Dios podía descansar. Y hay mucho para aprender sobre lo que significa el tabernáculo de David colocado sobre el monte Sión y estudiar el monte Sión y la connotación espiritual de ese único monte extremadamente poderoso. Pero en realidad lo que quiero darte una idea es de tratar de entender el significado y la connotación espiritual que tienen los lugares altos. Cuando nosotros hablamos a nivel personal y nosotros estamos hablando de nuestra alma, muchas veces los lugares altos se asocian con los lugares donde están entronados nuestro yo, el lugar donde está entronado nuestra voluntad. Un lugar alto en nuestra vida es el lugar donde quien controla es el orgullo. Entonces, cuando a veces decimos esta persona o yo tengo muchos lugares altos, son lugares que todavía no están rendidos completamente a Cristo, son lugares que no han sido completamente entregados a Cristo y como consecuencia de eso nosotros nos damos cuenta que quien gobierna es el yo o quien gobierna es mi propia voluntad. De manera que los lugares altos tienen esta connotación. Cuando tú miras, por ejemplo, la historia de Noé y vemos que él estuvo en el arca y llovió, ¿y sabes hasta cuándo llovió? Llovió hasta que los topos de las montañas estuvieron cubiertos con agua. Y para mí esto tiene un significado profético poderoso porque yo creo que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, y el poder del Espíritu Santo desean lavar nuestro corazón, limpiar nuestra alma. Y muchas veces la palabra necesita llegar tan alto, hasta el lugar más alto que pueda haber en nuestra vida. Que hay fortalezas, así como los jebuseos que estaban entronados en ese monte, ¿verdad? Y conquistar todas esas fortalezas que están en ese monte, de manera que nosotros podamos colocar en el tope de esa montaña, en el tope de ese lugar a Cristo, colocar en el tope de ese lugar el señorío del Espíritu Santo. Si tú pones a estudiarte realmente la vida espiritual, la vida en Cristo, desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, yo quiero decirte que el proceso muchas veces es, ok, sí, conquistar Canaán, pero Canaán en medio de sus planicies y rodeada de montañas no solamente representa la herencia completa representa cuando nosotros aprendemos a subir a Sión, aprender nosotros a ascender a esa montaña, representa ese lugar de rendición, ese lugar donde nosotros, así como Cristo que tuvo que subir hacia esa montaña llamada Gólgota para entregar su vida completamente y convertirse en un sacrificio completo, agradable, perfecto para con Dios, para traer la redención para cada uno de nosotros. Entonces los lugares altos son lugares de sacrificio, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de rendición, sacrificio de nuestro yo y sacrificio de nuestra voluntad. Cuando pensemos entonces en montes y en lugares altos, quiero que pensemos en esto. Cuando los apóstoles cuando Jesús partió, ¿verdad? Y ascendió, le dijo a los apóstoles, espérenme aquí, refiriéndose que había un lugar específico, geográfico, donde la unción iba a ser desatada, refiriéndose específicamente a Jerusalén y haciendo énfasis específico en ese lugar alto, donde ellos estaban ahí unidos en oración y en ayuno, esperando por esa promesa que el Señor Jesucristo le había hecho. Y ese lugar alto, ese aposento alto, fue el lugar donde se manifestó la unción y fue el lugar donde se
se manifestó el poder de Dios, donde ellos pudieron conocer lo que significaba el Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo trayendo ahora una nueva manifestación de la presencia de Dios como ellos nunca antes habían podido disfrutar y nunca antes habían podido conocer. Así que esto es la importancia de lo que es un lugar alto. Ahora bien, vamos a estudiar algunos aspectos sobre Jesús, ¿ok? Y el lugar, los lugares altos, los montes a los que Jesús, en los montes en los que Jesús oró. Quiero decirte que Jesús no solamente oró en el monte, ya tú sabrás que oró en el desierto, que oró cerca del mar de Galilea, que oró en el mar de Galilea, que mandó a calmar las aguas. Es decir, Jesús oraba en todos los lugares, en diferentes sitios, pero me puse a estudiar con detalle algunos de los lugares altos, ¿verdad? Donde Jesús iba y donde Jesús oraba y donde Jesús pasaba toda la noche. Tenía esa característica que él iba a esos lugares altos a pasar toda la noche y a orar. Y hubo varias anécdotas o varias narrativas que nos muestran los evangelios de momentos en los que Jesús iba a orar y de los montes a los que Jesús iba a orar. Y de esas narrativas he tratado de crear como una especie de guía espiritual para nosotros y darnos cuenta, oye, si Jesús subía a este lugar alto para orar, nosotros también debemos subir a ese lugar alto para orar por estas mismas razones. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la hora novena y de levantarnos nosotros como padres e intercesores, como nosotros colocarnos en la brecha por nuestra familia, comunidad o nación, para nosotros colocarnos en la brecha en esos momentos en los que sentimos que hay mucha destrucción, como describíamos al principio, que es esa hora difícil, es esa hora novena, es esa hora de muerte, es esa hora de rendición. Pero yo quiero decirte que muchas veces es imposible que nosotros caminemos en ese nivel de rendición si primeramente no hemos experimentado a Dios en otros niveles de rendición, si no hemos conocido a Dios en el monte, si no hemos tenido la oportunidad de conocerle a Él en oportunidades previas, llegar directamente a decir, oh, yo voy a orar y yo voy a rendirlo todo el primer día que queremos orar, es muy difícil porque todo esto es algo progresivo. Si miramos la vida de Jesús, podemos ver algo que sucedió y el primer monte que yo quiero compartir contigo es el monte de la decisión o elección. ¿A qué me refiero yo con esto? Vamos a leer lo que dice Lucas 6 del 12 al 13 y dice así, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte, ¿a qué? A orar. Y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y los escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que Jesús ha subido al monte, como ya lo dice claramente el versículo, porque le tocaba tomar una decisión importante. La decisión era que de sus discípulos ahora tenían que ser enviados, ser llamados apóstoles. Entonces él sube para orar, para pasar tiempo con el Padre, para poder ser instruido por medio de la voz de Dios a cuál debía ser la decisión que tenía que tomar y cuál debían ser aquellos que debían ser escogidos. Si nosotros miramos la simplicidad de este verso bíblico, puede darnos una gran amplitud en nuestro estilo de vida, porque nos está hablando que la oración se convierte en un estilo de vida cuando cada vez que tenemos que tomar una decisión, incorporamos al Espíritu Santo, incorporamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Jesús nos está dando ahí un ejemplo de que Él era una persona que para tomar una decisión, primero buscaba de la sabiduría de Dios. Para tomar una decisión, primero que buscaba en oración el rostro de Dios para traer claridad, para traer certeza y para poder verdaderamente escoger con seguridad, con sabiduría, basado en la voluntad del Padre. Hace unos cuantos meses yo les contaba a ustedes en una de las clases, hablando sobre un niño que tiene 5 años de edad, les decía, a los 5 años de edad, se supone y científicamente han comprobado que un niño puede tomar aproximadamente 3.500 decisiones al día, dada entre las decisiones conscientes y las decisiones inconscientes que un niño tenga que tomar. Imagínate nosotros como adultos, con la multiforme actividades que tenemos a diario,
cuántas decisiones nosotros tenemos que tomar diariamente. Y no pretendo que tú todo el tiempo estés, Señor, esto o aquello, pero si nosotros tenemos el hábito diariamente de decir, Señor, este es mi plan para este día. Padre, estos son mis propósitos para este día. Señor, tengo en mi corazón hacer esto. Tengo en mi corazón comprar esto. Deben haber áreas de nuestra vida donde probablemente nosotros necesitamos ejercitar mayor dominio propio. Y a la final, el dominio propio lo ejercitamos usualmente ¿para qué? Para la toma de decisiones. Así que si hay un área de nuestra vida que sentimos que necesitamos más dominio propio, quiere decir que es el lugar de nuestra vida justo y preciso, donde necesitamos orar más para al momento de tomar las decisiones. Por darte un ejemplo, yo estoy trabajando fuerte en todo lo que es aprender a alimentarme mejor. Si este es mi objetivo principal, parecerá tonto, pero ¿cuántas decisiones alimenticias no tengo que tomar en el día? Impresionantemente, un número impresionantemente largo. 6 veces al día mínimo tengo que tener diferentes comidas y a veces a la hora de comer, señores, esto es lo que tú quieres que yo coma. Parece tonto, parece insignificante, pero incluir a Dios en esas decisiones insignificantes me llevan a estar consciente de que muchas veces tomamos decisiones a la ligera, muchas veces tomamos decisiones de nuestro subconsciente porque somos seres habituales, nos creamos hábitos y repetimos los hábitos una y otra vez y llega un momento donde Dios te dice, para, deja de hacer esto porque es un hábito, deja de hacer esto porque es una tradición, deja de hacer esto porque lo hizo tus antepasados, deja de hacer esto porque lo hacía mamá, deja de hacer esto porque lo hacía abuela, detén todos esos tipos de acciones que tú haces, sencillamente porque así lo hacía mi abuelo, porque así lo hacía yo, porque ese es el hábito que yo he creado, y en vez de crear y de tomar decisiones habituales, sube al monte a orar y pregúntame a mí qué quiero y pregúntame a mí cómo yo quiero en esas cosas que parecen tontas o insignificantes, formar parte de tu vida. Dios quiere formar parte de nuestra cotidianidad en las misiones grandes que tengamos en la vida, como en las misiones insignificantes y pequeñas que pueden resumir, que pueden lucir algunas de nuestras cosas. Entonces, subir al monte de la decisión, subir, orar, con el propósito exclusivo. A veces decimos, no sé cómo orar, pero si nos acostumbramos, voy a orar para aprender a tomar decisiones, voy a orar para pedir espíritu de sabiduría en las decisiones, no solo en las decisiones grandes. No voy a orar cuando tengo un problema, que necesito una solución para el problema. Yo soy la persona preventiva, inteligente e intencional, de manera que yo oro todo el tiempo. Yo oro para pedir la solución aún del problema que no ha ocurrido. Yo oro para que el Señor me ayude. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Señor, enséñame a orar de una manera que yo pueda estar completamente ser completamente intencional en las tomas de decisiones. Y esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a ellos a orar. Oye, tenés un examen, vamos a orar por el examen. Mami, ya vamos a empezar el año que viene, el año escolar. ¿Qué materias vamos a elegir en las electivas? Vamos a orar. Parece algo insignificante, yo pudiera decir toma salud, o toma ciencia, o toma estadística, pero vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ver qué quiere Dios que hagas con el tiempo, vamos a ver qué quiere Dios, qué quiere Dios enseñarte por medio de alguna de las cátedras, de esas cosas insignificantes, tontas, y que pudiéramos tomar una decisión como dice mi amiga chilena, al tiro nomás. Pudiéramos tomar una decisión simple. Nosotros decimos, no, espera, vamos a orar. Oye, mami, está este viaje misionero, ya esta decisión es mayor, es una decisión de mayor calibre, decidir si voy a ir a un viaje misionero o qué materia voy a tomar yo de electiva. Vamos a orar. En esas decisiones pequeñas debemos enseñar a nuestros hijos a incorporar a Dios. Oye, ¿cómo crees tú? ¿Tú crees que debo ser mi amiguita de esta persona o no debo ser mi amiguita de esta persona? Vamos a orar. Entonces, todas estas cosas, por insignificantes que parezcan, nos entrenan. La oración tiene mucho de entrenamiento. Yo digo que la oración junto con la fe es un músculo que tú vas ejercitando, que tú vas preparando y que te va entrenando a ti para poder ir escalando más largo o yendo más lejos en este travesía de lo que es aprender a orar. Otro monte que quiero contarte es el monte de la revelación. ¿A qué me refiero con este monte? Vamos a leer ahora esta escritura. Está en Lucas 9:29 y dice, y mientras oraba, las negritas son mías, las coloqué yo. ¿Por qué me hizo mucho hincapié esto? Porque algo tiene que suceder mientras nosotros estamos orando. Muchas veces nosotros tenemos el concepto de la oración como algo litúrgico, como algo que incluso para muchas personas representó una
para muchas personas representó un castigo. Mucha gente, yo no sé cuál es tu background espiritual o religioso o de conocimiento de Dios, pero para muchas personas la orar representó una penitencia. Te portaste mal, ve y ora esto y aquello. La oración representa una penitencia, pero nosotros no tenemos que ver la oración como una penitencia, sino como esa llave de conexión con Dios. Y tenemos que esperar que mientras oremos, Jesús, mientras estaba orando, algo sucedió. ¿Y qué sucedió mientras Jesús oraba? La apariencia de su rostro se transformó y su ropa se convirtió en blanca, resplandeciente. Este es el segundo monte que nosotros debemos aprender a navegar. ¿Y cuál es ese monte a subir? El monte que debemos subir es el monte de la revelación. El monte, la oración nos cambia, la oración nos transforma. ¿Cuántas veces tú has escuchado? El tiempo todo lo cambia. No, el tiempo no cambia nada, mis amigas. Lo que cambia es la oración. El tiempo no transforma, lo que transforma es la oración. Cuando nosotros estamos en oración, nosotros debemos tener esta expectativa de que estamos siendo santificados, de que estamos volviendo de regreso a poder conocer la imagen del Padre, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es revelado y nuestra vida es transformada y nosotros somos transformados. Entonces es importante que nosotros podamos ver con claridad este monte de la revelación. Yo quiero leerte un verso bíblico que no coloqué en la plantilla, pero sí tomé nota por acá y te lo quiero compartir. Sobre algo que sucedió en el monte de la revelación. Ya va, porque las hojas están de un odioso que para qué te cuento. Ajá, me libré. Mira lo que sucede aquí. Dice este verso bíblico en Lucas, esto es Lucas 9, 30 al 31. Y mira lo que dice acá. Dice que de repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Mira lo que dice el verso 33. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Es decir, Jesús sube al monte de la transfiguración. En ese momento su rostro cambia, sus ropas resplandecen, se aparecen estos dos hombres que eran nada más y nada menos que Moisés y Elías, Moisés representando la Torá y Elías representando los profetas, y en ese instante empiezan a hablar. ¿Y de qué empiezan a hablar? Empiezan a hablar de eventos futuros, empieza a hablar de algo que va a acontecer. ¿Y qué es eso que va a acontecer? Estaban hablando sobre la partida de Jesús de este mundo, el cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Es decir, estaban en ese momento en pleno revelación, había un momento de revelación. Ese lugar era un lugar donde la revelación se manifiesta, y esto es lo que debe estar supuesto a hacer en nuestra vida, la oración. La oración debe traer un proceso de santificación, porque cuando nosotros estamos orando y estamos en esa intimidad, nosotros somos santificados, nosotros somos guiados por el Espíritu para saber cómo orar, y el Espíritu va revelando dentro de nuestro espíritu quién es el Padre. El Espíritu va revelando dentro de nuestro espíritu la misma palabra, se va transformando y va trayendo una revelación poderosa. Esto sucedió en el momento en que los discípulos estaban orando. Ahora mira esto que está acá. A ver un momento. Quiero mostrarte ahora este verso que está acá, porque es digno de escuchar y es digno de mirar. ¿Cuáles son los enemigos de la revelación y de la oración? ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa pasó en este monte de la revelación? Miren lo que dicen las escrituras. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, y ahí es cuando le dice: Maestro, es maravilloso que estemos aquí, hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Ok, vamos a volver un momento aquí. Vamos a entender lo que está sucediendo. Jesús está en el monte de la transfiguración.
Jesús se fue con algunos de sus discípulos, con 3 de ellos para ser específicos. En este caso se fue con Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ok? Él llega al monte de la transfiguración y dice que mientras Jesús oraba, Jesús estaba orando, pero ¿qué estaban haciendo los otros 3 apóstoles? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Y qué estaban haciendo Jacobo? La escritura dice que ellos estaban dormidos. Entonces ellos estaban en la montaña, ellos estaban en un proceso más importante, en uno de esos momentos picos de la vida de Jesús, donde está en proceso de transformación, donde Jesús está siendo transformado. ¿Y qué están haciendo sus discípulos? Sus discípulos se ven agobiados por el sueño y ellos entran a dormir, se quedan dormidos. Y cuando se despiertan es cuando ya están viendo que ya está todo casi terminando. Y sabes que esto me ministró mucho, porque muchas veces nosotros entramos en la oración y estamos orando y estamos dormidos. Nosotros entramos y vamos a orar y no esperamos ningún resultado de la oración. A veces nosotros vamos a orar y oramos los mismos monólogos y oramos la misma oración repetida y oramos desde nuestra emoción y no sabemos orar efectivamente y estamos como dormidos y subimos y tratamos de subir al monte, pero al final nosotros a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo buscar la guía del Espíritu Santo y nos damos cuenta que muchas veces podemos estar dormidos. ¿Cuándo estamos dormidos? Cuando no esperamos un cambio. Cuando estás dormido, cuando no esperas que algo está sucediendo, aun cuando tú no lo puedes ver. Cuando estamos dormidos, cuando oramos ya no tenemos esperanza. Cuando estamos dormidos, cuando practicamos lo habitual en vez de dejarnos mover por el fluir espontáneo del Espíritu Santo. Cuando estamos dormidos, cuando hacemos vanas repeticiones en nuestras oraciones y realmente no estamos sensibles al oír, a poner nuestros oídos a lo que el Espíritu Santo está hablando y a lo que el Espíritu Santo está manifestando en este momento y para con este tiempo. Pero también yo quiero decirte algo. Esto me llamó mucho la atención porque este monte de la revelación trae gran significado si lo conectas con el monte anterior que hablamos y el monte de la decisión. Y es que para poder tú avanzar en la vida, para poder avanzar en el nivel de rendición de tu vida, para poder avanzar en tu nivel de entrega espiritual, pero también tu nivel de consagración y el nivel de oración, tú nunca vas a poder dar más allá de lo que a ti se te es revelado. Tú nunca vas a poder ejercer más fe, más allá de la revelación que tú tengas de quién Dios es. Es como la relación que tú tienes en un padre con una hija o un padre con un hijo. Ellos van a poner su confianza y van a obedecer en función. La obediencia siempre está relacionada con la revelación que yo tenga de la seguridad que tengo de este amor del Padre, con la convicción que yo tengo de la fidelidad del Padre. El nivel de revelación que yo tenga sobre la fidelidad de este Padre me va a llevar a mí a niveles de entrega, a niveles de confianza, donde muchas veces nos vamos a ver en escenarios donde decimos, wow, todo se ve caótico, todo se ve como si Dios nos estuviese fallando, pero tú dices, no, yo sé en el Dios en el que he creído, porque ya yo lo conocí. Mi nivel de revelación de Dios me permite a mí proseguir en esto que llamamos la batalla de la fe. Entonces, la revelación es algo esencial. ¿Por qué es importante el monte de la revelación? Porque no basta solamente con orar, necesitamos que Dios nos sea revelado, que la palabra nos sea revelado, que haya un conocimiento íntimo. Fíjate que el número 3 habla de intimidad. Cuando tú miras el número 2 en la Biblia, el número 2 habla de misiones. Cuando Jesús iba a enviar a sus discípulos, ¿verdad? Él los enviaba de 2 en 2. ¿Para qué? Para cumplir una misión. Nosotros cuando estamos en nuestro matrimonio y nos casamos y hacemos una familia, ese 2, el esposo y la esposa, representa una pareja que está llamada a una misión. Pero cuando nosotros vemos el número 3 habla de intimidad, de unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3, pero son uno. Eso habla de intimidad. Entonces, cuando nosotros vemos que los íntimos estaban que los íntimos estaban allí con Jesús, nos damos cuenta que este monte es un lugar de intimidad, que llega un momento donde del hábito de orar por tomar nuestras decisiones, por cómo tomar decisiones, qué hacer con nuestras decisiones, en algún momento vamos a pasar a otro monte. Es un monte de revelación, es un monte donde a veces nos vamos a sentir medio dormidos, donde a veces vamos a sentir que no estamos completamente escuchando, pero que si permanecemos y somos constantes, nosotros vamos a poder ver. No hay
nada que revele más el corazón de Dios que la actitud de una persona hambrienta. Cuando una persona está hambrienta, mira, no importa si tú no tienes mucha palabra, no importa si tú no tienes muchos versos bíblicos, si tú no tienes mucho conocimiento, pero el que tiene hambre, Dios le da de comer. El que tiene hambre espiritual, Dios se revela. Entonces es importante este monte porque la mayor revelación que tú vayas recibiendo de Dios como Padre, de la fidelidad de Dios, es el mayor nivel de entrega que tú vas a poder tener para el futuro. Y un tercer aspecto del monte de la revelación que yo quiero compartir contigo es que probablemente tú sientas que en este momento, así como en la historia de Jesús, eres tú la que está orando y el resto de tu casa está durmiendo. Que eres tú la que está yendo al monte y que está teniendo toda esta experiencia maravillosa, que se revela en los cielos, que se revela la gloria de Dios, pero que tú miras a tu familia y tu familia está dormida. Y miras a tus hijos y mira, tus hijos están durmiendo. Y tú quieres que ellos experimenten lo que tú estás experimentando. Y tú quieres que ellos vean lo que tú estás viviendo. Pero yo quiero en este momento decirte que tenemos que perseverar en la oración. Aun cuando a veces sintamos, wow, quisiera que en mi casa todos pudieran estar experimentando el nivel de gloria que yo estoy experimentando. Es interesante que la Escritura no manifiesta ningún tipo de reproche de Jesús. No en este caso, pero sí vamos a ver otro. En este caso no había ningún reproche de Jesús porque ellos estaban perdiendo lo que estaba escuchando. Porque a la final ellos estaban ahí con Jesús. Y yo siento algo cuando yo, por ejemplo, miro la vida de mi hija, la vida espiritual de mi hija, y veo que ella es diligente, y veo que ella busca de Dios, pero muchas veces todavía hay aspectos que ella todavía no ha revelado. Hay aspectos que yo le cuento, que yo le presento, y que me doy cuenta que ella todavía no ve eso. Y veo ese momento y digo, pero va a venir un momento, así como los discípulos, donde ya yo no voy a estar o su papá no va a estar. Y no vamos a estar ahí para decirle, vamos a orar. Y no vamos a estar ahí para decirle, ora de esta manera. Y sabemos que ella va a ser guiada por el Espíritu Santo y que su necesidad y que su búsqueda y que su hambre va a producir en ella que sea ella ahora la que suba al monte de la revelación sin que nadie le vaya guiando, solo el Espíritu Santo, donde no voy a estar yo o papá, porque probablemente ella ya está en la universidad o probablemente ella ya se casó y le tocó vivir ya su propia vida. Y en esa dinámica espiritual es el Espíritu Santo que va guiando. Así que eso me lleva a decir, no nos podemos desanimar. No podemos desanimarnos cuando a veces sentimos, wow, soy yo la que está orando sola. No veamos esto de esta manera. Veamos como que nosotros estamos pavimentando un camino. Que nosotros estamos pavimentando un camino donde aquellos que aunque están dormidos están siendo testigos. No solo probablemente tú lo ves durmiendo, pero ellos están siendo testigos. Pero quiero decirte, mis amadas, que para poder ver la gloria de Dios necesitamos estar despiertos. Necesitamos despertar de toda forma de adormecimiento espiritual que nos quiera impedir a nosotros el poder ver a Dios revelado, el poder ver la palabra revelada, el poder ver a Cristo revelado. Esto es clave para nosotros y para esto este monte representó para mí algo muy importante. Voy a presentarte ahora un tercer monte para poder avanzar e ir un poquito más rápido, y es el monte de la rendición. ¿Qué verso bíblico quiero compartir contigo? Mateo 26 y 26, 39. Y dice así, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¡Wow! ¡Qué importante esto! Porque la posición que nosotros asumimos a la hora de la oración habla muchísimo. Fíjate que en una vimos que su primera actitud fue orar toda la noche para tomar una decisión. En el siguiente hubo una transformación de su vida, hubo un resplandor en su vida, una manifestación de gloria. Pero aquí estamos hablando de una posición. ¿Cuál fue la posición? Se inclinó completamente en tierra. Eso es decir, que te acuestas completamente mirando al suelo. Eso es la posición de humillación máxima que hay en la oración. Y dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Este monte es el monte de Getsemaní. Y sabes que la palabra Getsemaní significa prensa de olivo, quiere decir monte triturador, el monte donde se tritura. ¿Y que se estaba triturando? La voluntad. Pero había algo importante que nosotros sabemos, y es que sin oración nosotros no podemos producir unción.
La unción es el resultado de una vida de oración. Entonces, el huerto de Getsemaní es interesante porque sí, es un huerto, era el jardín de Getsemaní, pero eso está ubicado sobre un monte. Entonces, vemos allí cómo ese fue el lugar de la rendición. Si no hubiese, si nosotros no experimentamos un monte de revelación, es muy difícil que nosotros podamos experimentar o que nosotros podamos rendirnos en el monte de Getsemaní o en el monte de la rendición. Esto es clave para nosotros en esta temporada. Esto es muy importante entender que la rendición de nuestra alma siempre, siempre va a ser proporcional al conocimiento revelado que nosotros tengamos del Padre. Mira esto que está en Mateo, lo vas a buscar. Está en Mateo 26, del 40 al 45. Y Jesús le dice 3 veces a sus discípulos que despierten. Y les dice, en Mateo 26 dice así, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible, pasa de mí esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo, estaban de nuevo a donde ellos estaban, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y pidió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y le dijo, adelante, duerman, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Wow, aquí sí vemos que Jesús 3 veces le hace la exhortación. Lo que no observamos en el monte de la transfiguración cuando ellos estaban dormidos, sí lo podemos ver en el monte de Getsemaní, donde él estaba contando con la ayuda, el apoyo de oración de estos sus apóstoles, de estos sus discípulos. Entonces es importante aquí aclarar o notar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la rendición de nuestra voluntad, representa el proceso más alto de entrega. Rendir nuestra voluntad y morir a nuestro yo representan los 2 niveles de entrega más difíciles que nosotros podemos hacer. Pero Dios no quiere que nosotros lleguemos a esos niveles de rendición o esos niveles de entrega si primero no hemos tenido un nivel de relación y un nivel de revelación con Él, porque se trata principalmente de esto, todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos es un asunto de relaciones, no es un asunto de religión. Esta vez nosotros nos encontramos a estos discípulos dormidos. Hay una versión que habla y que dice que ellos estaban dormidos porque estaban muy cansados, no podían mantener los ojos abiertos porque estaban muy estresados. Yo no sé cuál es la condición espiritual, la condición emocional, perdón, en la que probablemente tú estés ahorita, pero quiero decirte que el estrés adormece. Cuando nosotros estamos tremendamente estresados, no tenemos una capacidad de poder ver lo que el cielo nos está revelando, escuchar lo que la palabra nos está hablando. Nuestro espíritu se queda como dormido. ¿Por qué? Porque nuestras emociones empiezan a hablar mucho más alto, nuestras emociones empiezan a dictaminar nuestro proceder, empiezan a decirnos qué hacer y nos agotamos. El estrés es una de las causantes principales del adormecimiento. Así como puede haber un adormecimiento espiritual porque hayan velos en nuestros ojos que nos impiden revelar la verdad de Dios y la verdad de la palabra. El estrés es esa coraza emocional que nos ata y nos adormece y no nos permite a nosotros poder avanzar y no nos permite a nosotros poder revelar, poder vivir la plenitud del reino. El cuarto monte es el monte que yo lo llamo así, es el monte de la muerte del yo. Este está representado en este caso en las escrituras como el monte Gólgota. Es precisamente el monte donde fue la intercesión de lo que hablamos la semana pasada de la hora novena. Aquí nosotros nos damos cuenta que en el monte anterior Jesús oró totalmente
en el piso, ¿verdad? Como lo describíamos. Esa fue la oración. La posición de la oración que él asumió en ese momento fue una oración completamente tendido en el piso, dice la Escritura. Pero aquí él hizo esta oración crucificado. Así que es una oración totalmente diferente, porque esto habla de la muerte del yo. Cuando yo hablo de la muerte del yo, me refiero a tres cosas: la muerte a ti mismo, al amor a ti mismo, la muerte al amor, la muerte o la entrega al amor al dinero, y la muerte o la entrega al amor al placer. Vamos a leer estas escrituras antes de dedicarme un poquito a explicar esos tres yo. Lucas 23:34 dice: Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa y tiraron los dados. Esta fue una de las palabras que el Señor Jesucristo hizo, palabras de intercesión que el Señor Jesucristo hizo en el momento de la crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un tipo de intercesión que implica la muerte completa del yo. El yo muchas veces se expresa, cuando yo digo amor a mí mismo, no quiere decir que no nos tenemos que amar. Claro que tenemos que amarnos, claro que tenemos que cuidarnos. De hecho, la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que por supuesto que tiene que haber un amor propio. Pero el amor que aquí estamos hablando es la capacidad de poder ser inofendibles. Cuando te digo, cuando nosotros decimos muerte del yo, es la capacidad de poder ser inofendibles. Algo que sucede con la ofensa, y es que cuando una persona se ofende, esta ofensa es una semilla que va a provocar un fruto de resentimiento. Entonces, a menos que esa persona se levante como un intercesor, como lo hizo Jesús en ese momento, donde no tomó en cuenta ninguna de nuestras ofensas y fue a la cruz llevando todas nuestras ofensas, declarándose culpable, siendo nosotros inocentes, de manera que sobre él llevó la carga de todas y cada una de nuestras ofensas, llevando en sí mismo el juicio, llevando en sí mismo la paga por esos pecados. Él en ese momento, él pudo haber tenido y él pudo haber dicho, Señor, cuéntales esta. Señor, mira lo que está diciendo, que el cielo tome registro de lo que aquí se está hablando. De hecho, cuando el momento de defenderse, Pedro, usando las armas de fuerza, le arrancó la oreja a alguno de los soldados que venían a tomarlo como prisionero. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Le dijo, no, esta lucha no es de esta manera. Y si yo quisiera defensa, en verdad yo lo que tengo que llamar una legión de ángeles y ellos me salvarían. Así que había una forma en la que Jesús pudiera defenderse, pero él escogió entregar su vida. Y no solo eso, entregó no ofenderse. Cuando nosotros diariamente vivimos nuestra vida con la mentalidad de que queremos ser inofendibles, es un proceso difícil, pero a la final nosotros estamos creciendo a lo que es la estatura de Cristo. Estamos entregando, estamos poniendo nuestro yo. Y estas son el tipo de oraciones de un intercesor de la novena, de lo que nosotros llamamos en la novena hora, que en el momento de la dificultad no miro la ofensa, no decido caminar por el camino del resentimiento, no decido escoger el camino de la ofensa, sino que yo decido abrazar la cruz, sabiendo que aunque estoy muriendo yo, estoy juntamente con Cristo siendo resucitada. Y los otros dos, lo que es el amor al placer, que forma parte de esos yo que se centran en las decisiones del individuo, y el amor al dinero. En la palabra del Señor dice, no puedes tener dos señores, no puedes amar al dinero y no podrás amar al Señor, tienes que tener un solo Señor. Ese es el problema tanto del dinero como del placer, que ellos se entronan y que ellos se convierten en señores, y que muchas veces a nosotros nos toca morir. Tenemos la historia y eso lo explicamos en uno de nuestros cursos de Madres Pioneras sobre Viviendo tu Diseño, y hablamos sobre la parábola de este joven rico y cómo él decía, yo he cumplido con toda la ley, pero el Señor, conociendo su corazón, le dijo, ok, pero vamos a hacer algo. Vende todo, dona o da todo lo que tú tienes a los pobres. Y ahí se entristeció profundamente en su corazón. Y ahí explicábamos mucho esa parábola, como probablemente el Señor Jesús después le iba a decir como le dijo a Abraham, no, solo estaba probando tu corazón, no tienes que venderle nada a los pobres, pero no estuvo en la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el dinero formaba una parte importante de su vida. Entonces, esto tiene que ver con ese lugar del yo.
con ese lugar alto del yo. Entender que nosotros debemos aprender a morir en esos tres aspectos: el amor al yo, es decir, ser inofendibles; el amor al dinero; y el amor a los placeres, y entender que solamente por medio de Cristo Él es nuestro Señor. Ahora, mira estos 4 montes tan simples que quiero mostrarte. Está el monte de la decisión diaria. Cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones diarias en oración, nosotros estamos básicamente entrenándonos a ser intercesores. Esto nos debe llevar a un tiempo donde la revelación y la santificación empieza a producirse por medio de la oración. Empezamos a cambiar atributos de nuestra personalidad que parecían incambiables. Empezamos a conocer aspectos de Dios que no podíamos conocer antes, porque la oración empieza a traer a la vida la palabra que nosotros estamos estudiando. Y esto nos prepara a nosotros, que el nivel de revelación que tenemos nos lleva a un nivel de ¿qué? De rendición de la voluntad, y por supuesto llegará un momento de todo lo que tiene que ver con la muerte del yo. A veces nosotros vivimos situaciones difíciles. A veces nosotros nos toca vivir momentos inesperados donde nosotros no esperábamos atravesar por un divorcio, no esperábamos atravesar por una muerte, no esperábamos una hora mala, no esperábamos una hora novena, no esperábamos esto, y no hemos sido entrenados en los montes anteriores. Y nos toca en ese momento aprender a tomar las decisiones mientras estamos sufriendo. Nos toca en ese momento aprender a revelar a Dios y a conocer a Dios, y necesito conocerte ya, porque es mi única salvación. A veces nos toca en esa misma hora novena entender, tengo que entregar mi yo y tengo que rendir mi voluntad. Y es durísimo. Por eso lo más importante es que si tú estás escuchando este audio, independientemente del nivel espiritual en el que tú estés o del recorrido espiritual en el que tú estés, esto es un llamado urgente a que necesitamos aprender a orar. A que no debemos buscar a Dios cuando tengamos un problema. Debemos hacer un hábito el tener a Dios como parte de la ecuación. El que la oración es la llave fundamental para traer rompimiento en todas las cosas de nuestra vida. Y esto tiene que ser la clave para esta temporada. ¿Por qué yo te comento esto? Estamos acercándonos ahorita a la temporada de Pascuas. Estamos acercándonos a un tiempo Kairos poderoso, a un tiempo de restauración, y nosotros necesitamos estar despiertos y apercibidos de todo lo que está sucediendo, de lo que el cielo nos está hablando, de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y no podemos estar dormidos, no podemos estar somnolientos en medio de nuestro estrés, de las cosas que están pendientes, en medio de las ofensas, en medio de aquello que está por hacerse. Cuando nos dejamos agobiar y nosotros permitimos hundirnos en medio de todo el estrés, dejamos de mirar al cielo, dejamos de poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, y empezamos a tomar las cargas nosotros mismos, y empezamos a tratar de llevar el peso nosotros mismos de lo que Dios nos está diciendo. Lleva el yugo de Jesús, porque el yugo de Jesús es mucho más ligero. Este tiempo es importante para prepararnos en oración, para entender que la oración nos va a llevar a nuevos niveles de rendición, pero no sin antes habernos llevado a nuevos niveles de revelación, de intimidad y de conocimiento. Esto quiero que lo hagas. Ponte una alarma, coloca algo en tu teléfono que te recuerde, me tengo que levantar temprano a orar, no puedo seguir dormida, no me puede vencer el sueño. Si físicamente te vence el sueño en la mañana, yo quiero invitarte a que hagas esto, a que tú coloques una alarma y que tú te motives a orar, y que puedas ver tu vida de oración como algo que va a traer rompimiento, como algo que va a traer activación, que puedas ver tu vida de oración como un lugar de encuentros, como un lugar donde, así como nosotros estamos viendo la escritura, donde se abrían los cielos, donde hay una transformación. Mira la oración como ese lugar de transformación, aun cuando a veces sientas que no está sucediendo nada, con tus ojos puestos en la fe de la promesa que están en las escrituras, saber que sí, que algo está aconteciendo, que siempre Dios está al encuentro. Él no está lejos. Dios es un Dios de cerca, dice la palabra, y Dios es un Dios de lejos. Dios es un Dios que está en todo momento con nosotros, no nos dejará y no nos desamparará. Vamos a orar con ese entendimiento, no sin antes pedirte que por favor tomes el compromiso, tomes la oportunidad y tomes este llamado para orar como algo clave para el año 2019, como algo clave para lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Yo quiero pedirte que si tú puedes colocar una alarma a las 9 de la mañana,
y nos pongamos de acuerdo, estemos orando juntos. No tiene por qué ser una oración muy larga, pero si tienes 5 minutos, apártate para orar. Ora por tu familia, ora por Madres Pioneras, ora por lo que Dios quiere revelar a tu vida, ora para el crecimiento espiritual, ora para que seamos fortalecidos, ora por una nación que Dios ponga en tu corazón. Vamos a orar entonces con ese entendimiento y vamos a declarar que todo espíritu de estupor, todo lo que nos haga tratar de estar dormido, va a quitarse, va a desaparecer. Que, amén, Marta, buenísimo. Lo voy a hacer a las 9 exacto. Sí, vamos a tratar de hacer esto. Y vamos a orar por esto, que todo espíritu de estupor, todo lo que esté tratando de adormecernos se va a quitar. Si tienes una pregunta, quiero aprovechar esto. Si tienes alguna pregunta en este momento sobre cómo orar, algo más personal, que dificultades que tengas para orar o para oír la voz de Dios, puedes hacerme la pregunta por el chat y al terminar la oración, pues entonces yo pues trataré, si el Espíritu Santo me da la sabiduría, de darte la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada persona que se conectó, por la vida de aquellos, Señor, que intentaron y aún se les dificultó y por la vida de aquellos que van a poder ver esto una vez que esté grabado. Padre, oro para que nosotros podamos estar apercibidos en este momento. Remueve de nosotros, Padre, todo aquello que esté entorpeciéndonos para poder ver y escuchar tu voz. Remueve de nosotros, Señor amado, toda raíz, Señor, de ofensa, toda raíz, oh Padre, de resentimiento que esté causando en nuestra vida dureza de corazón y que esté impidiendo que nosotros podamos conocer de tu bondad, de tu misericordia y de tu amor. Padre, oro para que todas aquellas personas que estén pasando por un proceso difícil, que estén pasando por una hora de gravedad, por una hora oscura, por una hora, Señor, donde necesitan revelación poderosa, te pido que vengas al encuentro, que tu misericordia se manifieste con poder en cada una de esas vidas. Oro, Señor, por nuestros familiares que están en Venezuela, viviendo una hora tan difícil, viviendo un momento de oscuridad tan tremendo. Te pido que esa oscuridad no permee a sus almas, que esa oscuridad no permee a sus corazones, y que tú puedas seguir encendido en cada uno de los corazones, en cada uno de los hogares, en cada una de las vidas, en cada una de las iglesias, que ahora más que nunca la luz de Cristo resplandezca en cada uno de esos hogares. Coloca, Señor amado, un vallado y un cerco alrededor de cada uno de nuestras vidas, que a la hora de ponernos a orar, empezando mañana, Señor, cuando vamos a estar comprometidos a orar unánimes, Padre, por cada una de las cosas que tú coloques en nuestro corazón, orar unánimes, Señor, por Madres Pioneras, orar unánimes por nuestra familia, orar unánimes por el propósito que tú tienes para con nosotros en este tiempo, nosotros podamos ver maravillas, milagros, que nuestros oídos espirituales se abran. Padre, oro para que haya una sensibilidad a la voz del Espíritu hoy más fuerte que nunca. Oro, Señor, para que todo espíritu de estupor, todo espíritu de adormecimiento, Señor, en el nombre de Jesús sea quitado. Padre, oro para que toda palabra profunda que tú quieras revelar pueda ser recibida en un corazón que ha estado preparado. Prepara nuestras vidas como odres que están listos para recibir una revelación nueva. Padre, rompe de nosotros todo odre viejo, Señor, y te pido que nosotros podamos recibir el vino nuevo de tu palabra, el vino nuevo de tu espíritu. Bendigo, Señor, a cada una de las familias que aquí están representadas. Bendigo cada una de las vidas que aquí están representadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Déjame saber si tienes alguna pregunta. A ver.